Bueno, reprendemos la labor para entrar en el último tramo de las jornadas, de tal manera que después de esta ponencia tendrá lugar ya la clausura de las mismas a cargo del señor decano. Tengo el gusto de presentar al ponente que ahora mismo cierra las intervenciones de la reflexión que durante estos días hemos llevado a cabo en torno al Espíritu Santo. Emilio José Justo es presbítero de la diócesis de Zamora, donde ha sido párroco de varios pueblos. Es licenciado en teología, lo mencionó él ayer, licenciado en teología dogmática por nuestra Facultad de Teología en el año 2002. Posteriormente se desplazó a Alemania, donde amplió estudios y consiguió el doctorado en teología por la Universidad de Bonn en el año 2013. Actualmente es profesor de nuestra facultad de todas las asignaturas concernientes al ámbito de la antropología. Los 3 cursos que en esa especialidad se imparten en el bachiller y cursos de licenciatura, doctorado, también normalmente en el ámbito de la antropología. Justo Emilio publica muchas cosas, y muchas importantes y muchas de valor. Su tesis versó sobre la libertad de Cristo en el ámbito de la cristología y de la soteriología. Después han venido más publicaciones, de las cuales vale la pena recordar las últimas. Solo menciono las 2 últimas, en parte porque tienen que ver con el tema que va a tratar ahora en su ponencia. En el año 2020 publica Después de la modernidad, la cultura posmoderna en perspectiva teológica. Y más recientemente, el año pasado, La belleza del ser humano, que recoge parte de su reflexión en el campo de la antropología, que, como decía, es el ámbito de su docencia aquí en nuestra facultad. Muchísimas gracias, Emilio. Tienes la palabra. Gracias, Gonzalo, por esta presentación, y agradezco también al decano el que me haya invitado a tomar la palabra en estas jornadas. Se trata de intentar identificar gemidos del espíritu en el ámbito de la cultura, y lo he formulado como impulsos espirituales en la cultura posmoderna. El adjetivo espirituales es ambiguo, intencionadamente ambiguo. Primero porque puede querer decir muchas cosas, espiritual, pero en este contexto puede referirse a tendencias en la cultura actual, en la cultura posmoderna, que apuntan hacia eso que llamamos espiritualidad, o que los podemos percibir como llamadas a la teología, a la Iglesia, a la vida cristiana. O puede querer decir impulsos, acciones llamadas del Espíritu Santo. Y digo que es intencionada esta ambigüedad porque lo que voy a tratar de hacer en estas reflexiones es intentar conectar algo de quién es, cómo actúa el Espíritu Santo con tendencias presentes en la cultura posmoderna. Y entonces, para esto necesitamos criterios neumatológicos que nos ayuden a discernir o a identificar qué signos puede haber en la cultura contemporánea. Y alguien podría decir, en los criterios que voy a enunciar, que se han elegido desde la cultura contemporánea. Y entonces se podría empezar por la cultura contemporánea, analizando y en ella descubrir la acción, los signos, las llamadas del espíritu. Es decir, se podría empezar desde la neumatología o desde la cultura posmoderna. Y yo he optado por partir desde los criterios neumatológicos para entrar o intentar hacer una reflexión sobre algunas cuestiones de la posmodernidad. Antes de entrar, quiero hacer 2 observaciones. La primera
es que ya se dan cuenta que hablo indistintamente de cultura posmoderna y cultura contemporánea, cultura actual. No puedo entrar a justificar muchas cosas que tendría que fundamentar y justificar en esta conferencia, pero para entrar a los temas voy a darlas por supuestas. Cuando hablo de cultura posmoderna me refiero a la cultura contemporánea, a la cultura actual, en la que vivimos. Y esta cultura que vivimos no es ajena a la teología ni a la Iglesia, es decir, no está la Iglesia en un lado y junto a ella, y mucho menos enfrente de ella, una cultura, sino que esta cultura a la que me refiero está dentro de la Iglesia, la vivimos cada uno de nosotros de alguna manera, como nadie la vive de forma abstracta o total, sino que cada uno la vivimos a nuestra manera, está en la Iglesia y la Iglesia participa de ella. Por eso no se trata de contraponer teología y cultura posmoderna, sino de sabernos que estamos hablando de nuestra cultura, de la que vivimos. Y la segunda observación es que yo no sé dónde actúa el Espíritu Santo. Y entonces, también recogiendo la invitación a la humildad que ayer nos hacía el profesor Tejerina, cuando decía que los teólogos a veces somos gnósticos y creemos que sabemos todo, pues yo no lo sé. Lo digo porque en algún momento puede parecer que yo estoy diciendo que el Espíritu Santo está llamándonos a, o está diciéndonos qué. Bueno, pues si doy esa impresión, rebájese por favor, porque no es lo que quiero decir, porque yo no lo sé y dudo que alguien pueda saberlo, porque una cosa es la reflexión en cuanto a criterios, que sí los podemos establecer y conocer cómo ha actuado el Espíritu Santo, cómo se ha revelado Dios, y otra cosa es aplicarlo a la práctica. Y reconocer en la práctica se hace, creo, teológicamente desde el discernimiento. Y el discernimiento no lleva a un conocimiento. Luego el Espíritu Santo me dice esto. No, el discernimiento lleva a decidir. Yo decido esto, voy a vivir así, con la convicción de que quizá el Espíritu Santo me está pidiendo esto, pero no con la forma de la certeza. Pues bien, ¿cuáles me parecen a mí que ayudan a esta reflexión? ¿Qué criterios neumatológicos nos ayudan a esta reflexión? Solamente los voy a enunciar para no entretenerme y poder entrar a los temas. El primero quedó, creo que muy claro ayer, con la ponencia de la profesora Estela Aldave. El Espíritu Santo es creador y por lo tanto genera novedad, genera sorpresa, algo originario, algo que no está en la realidad y aparece como novedad. Y es, por tanto, el criterio de la creatividad. El espíritu creador suscita creatividad, suscita algo nuevo. El segundo criterio es que el Espíritu Santo une y diferencia. Esto yo lo llamaría, no sé si es muy correcto o ayuda, pero bueno, yo lo llamaría esponsalidad. La idea de esponsalidad es ser una sola carne sin dejar de ser dos personas. El criterio es que el Espíritu Santo une y uniendo diferencia. El Espíritu Santo crea diferencias, se ha insistido mucho, es el que genera la diferencia y mantiene la diferencia trinitariamente entre el Padre y el Hijo, pero no se puede afirmar solo eso. Genera diferencia manteniendo la unidad y generando comunión. Por eso es el criterio es la unidad que se da en la diferencia y que mantiene la diferencia, pero una diferencia que une. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo tiene una forma concreta. Parafraseando a San Ireneo, desciende sobre Jesús y se va acostumbrando en Jesús, por tanto en su humanidad,
a estar entre los hombres para luego ser donado y por lo tanto llevar la imagen de Jesús al creyente o a aquel sobre el que desciende. Es una dinámica de encarnación, toma forma, la forma humana de Jesús. Es una dinámica de concreción y de personalización. Por eso el Espíritu Santo, ya ha salido también en algún momento estos días, vincula al mundo, a lo carnal, a lo histórico, a lo concreto. El Espíritu Santo no es un espíritu de abstracción y de generalización, sino que es un espíritu que concreta. Pues bien, desde estos tres criterios, ¿por qué elegir tres aspectos de la cultura posmoderna, como son el nihilismo, el pluralismo y la espiritualidad? El nihilismo es una experiencia fundamental de algo nuevo. Voy a intentar, dentro de un momento, explicar lo que quiero decir. De apertura a lo que no está dado, a lo que hay que crear, a lo original. Y por eso sintoniza la experiencia del nihilismo con esta dinámica creativa del Espíritu Santo. En segundo lugar, creo que es evidente, la idea de pluralismo se asienta en el valor de la diferencia, de que es valioso y bueno ser diferentes. Y el Espíritu Santo genera unidad, genera diferencia. Y lo que voy a intentar mostrar es que la insistencia tan grande en la diferencia, en la posmodernidad, quizá no es una absolutización de las diferencias, aunque algunos autores tienden a esto, sino que encierra también una tendencia a la unidad. Y creo que eso es una dinámica que podíamos llamar neumatológica. Y en tercer lugar, quizá la espiritualidad es uno de los signos de los tiempos. Vivimos en un momento muy espiritual, aunque ya dice algún autor, Metz en concreto, dice, ya no sabemos lo que quiere decir espiritualidad. Pero estamos en un tiempo en el que hay deseo, búsqueda, vivencia de espiritualidad. ¿Qué es esto y cómo es una espiritualidad posmoderna? Es evidente que si hay espiritualidad, de alguna manera tiene que ver con el espíritu, bien porque pone en sintonía con él o bien porque procede de una acción del espíritu. Pues bien, teniendo de fondo estos criterios y estos principios neumatológicos, voy a intentar reflexionar sobre estos tres aspectos de nuestra cultura para intentar percibir llamadas a la teología, de forma más general en el tema del nihilismo, a la vida eclesial en relación con el pluralismo y a la vida cristiana y a la concepción del cristianismo en relación con la espiritualidad. En primer lugar, el nihilismo, de forma muy simple, tiene una dinámica que percibió genialmente Nietzsche. Nosotros solemos fijarnos en la dinámica negativa del nihilismo. Lo primero en el nihilismo es detectar y constatar la muerte de Dios. Que todo fundamento, todo principio queda vacío y por lo tanto los valores y los principios que han marcado la cultura hasta ahora no tienen sentido, están vacíos. Es la dimensión negativa del nihilismo. Hay un vacío. Pero en Nietzsche el nihilismo no es solo la muerte de Dios. La muerte de Dios es el inicio de la dinámica del nihilismo, que se abre a tener que crear otros valores. ¿Ven? A veces se dice que estamos en una sociedad sin valores o que Nietzsche niega los valores. Pues miren, no, niega unos. Pero toda sociedad tiene valores. Otra cosa es que no nos gusten los que tiene. Pero valores hay. Y Nietzsche
El nihilismo supone negar el fundamento de todos los valores porque viene la aurora de un tiempo nuevo en el que se transvaloran todos los valores. Es decir, tenemos que crearlos. Es el aspecto creativo del nihilismo. Tenemos capacidad y tenemos, en cierta medida, la obligación de crear la realidad, de crear los valores, de crearnos. ¿Esto qué supone? Que el nihilismo ha llevado a una experiencia angustiosa, porque realmente es terrible. Descubrir que la propia existencia y el mundo están vacíos y que encima tengo la responsabilidad de crearlo yo. Esto Heidegger y, de otra manera, el existencialismo lo percibieron con mucha claridad. Esto de ser creativos supone una angustia, porque estamos vacíos y no vale solo quedarse vacíos, hay que crear algo nuevo. Subrayo esto porque creo que el nihilismo contemporáneo se diferencia de esto que acabo de describir, no en el contenido de lo que es el nihilismo, sino en la forma de vivirlo. Y hoy, en nuestra cultura, el nihilismo no se vive con angustia, se vive con indiferencia. Para Nietzsche, para la filosofía del siglo XX en general, el nihilismo supone angustia por el vacío que se reconoce. Creo que en la posmodernidad no se mira a ese vacío. Y esta es la gran diferencia del nihilismo contemporáneo. No mirar el vacío y de alguna manera ocultarlo. Aparece también la creatividad. Si en Nietzsche la creatividad es una acción de afirmación de la vida, del instinto vital, y por lo tanto es una acción del superhombre, realmente en Nietzsche la singularidad y la diferencia sí tienden a la radicalidad. De hecho, no se habla de superhombres. Se habla, ahora en el transhumanismo sí, se habla de transhumanos, son cosas totalmente diferentes, pero subrayo la singularidad. Para Nietzsche solo hay un superhombre, porque la diferencia es absoluta. Y sin embargo, la tendencia a la pluralidad y al pluralismo implica esa diversidad de varios. Pero bueno, uno, desde su afirmación de la vida y el impulso vital, crea la realidad, crea originalidad. En la posmodernidad esto se está dejando a la ciencia y a la tecnología. Lo digo en el más positivo sentido de la palabra. Crea la ciencia y crea la tecnología. Y la tendencia a uniformar de la tecnología la percibió con mucha lucidez Heidegger. Ya saben que desde principios del siglo XX se habla de la técnica, hoy hablamos más de la tecnología, pero la técnica, desde Heidegger o el libro de Guardini sobre la técnica, está muy presente. Una tendencia fuerte de la técnica es el uniformismo, de la técnica moderna al menos, porque la técnica está desde el origen humano. El uniformar. Y esta creo que es una tendencia muy fuerte de la tecnología. Crea uniformando. ¿Y por qué insisto en que uniforma? Porque, según Heidegger, esta tendencia a hacer todo igual lleva a no preguntarse por el sentido de las cosas. No preguntarse por el sentido de la propia existencia. Y entonces, la misma creatividad que genera la ciencia y la tecnología ayuda a esconder el vacío de sentido. ¿Ven? El nihilismo posmoderno mantiene que hay vacío, no hay sentido, no hay unidad, no hay fundamento del ser, no hay verdad. Pero el no haber esto suscita preguntas y la posmodernidad
las acalla, con un recurso que hace que vivamos como si hubiera sentido, y por eso la placidez, la no angustia. Vivimos como si hubiera sentido, aun cuando sabemos que no lo hay. Creo que esto es lo más importante de lo que hace unos años se llamaba posverdad. Digo se llamaba porque ahora se está volviendo a plantear la cuestión de la verdad, curiosamente, y a lo mejor es un signo del espíritu, que vuelve la pregunta por la verdad cuando hasta hace 4 o 5 años el asunto era la posverdad. Y la posverdad, en el fondo, ¿qué era? Vivimos como si hubiera verdad, pero sabiendo que no la hay. Y creo que este es un recurso para acallar las grandes cuestiones. Y por eso creo que lo que identifica al nihilismo posmoderno es la indiferencia. Las grandes cuestiones no angustian por no planteárnoslas. Pero esto supone creatividad, de ahí el hiperactivismo, que lo podemos relacionar con la tecnología, porque permite ese hiperactivismo de nuestro tiempo que acalla la pregunta, las grandes preguntas de fondo, y la creatividad. Y aquí yo percibo un impulso, quizá hay un impulso a valorar la creatividad y lo originario, lo original, lo novedoso, y una llamada, que luego volveré sobre ello, a la espiritualidad como la necesaria trascendencia respecto al hiperactivismo que vivimos. El nihilismo tiene la parte negativa, y permanece esta dinámica, del no haber sentido, no haber grandes preguntas. Y el nihilismo posmoderno dice, no, es que no tiene que haberlas. Y por eso no hace grandes relatos. Y por eso se fija en la debilidad de la razón, que no puede hacer grandes relatos. Es decir, grandes relatos es responder a las preguntas graves y profundas de la vida, del sentido, de la verdad, del ser, etc. Pero el decir que no puede responder a esto se ha hecho normalmente en relación con un concepto moderno de razón que pensaba que sí podía responder a todas las cuestiones. Y cuando antes se había hecho desde la teología, desde la revelación, ahora se podría hacer desde la razón. Pues bien, el asunto de esta especie de crisis de la razón o debilitamiento de la razón es que quizá no podemos responder como queríamos responder o como la modernidad quiso responder a las grandes cuestiones. Pero quizá hay otra forma de pensar, otra forma de razonar, otra forma de hablar, por utilizar el lenguaje de Heidegger, que sí nos permite pensar las grandes cuestiones. Esto, aplicado a la teología, por concretar, lleva a que quizá ha muerto Dios. Esto llevaría muy lejos, pero podemos decir, ha muerto un concepto de Dios. Y a lo mejor tenía que morir. Y quizá la teología tiene que pensar no un concepto, sino al Dios vivo. Y entonces el nihilismo nos está abriendo como un horizonte en el que ciertamente se cierra una forma de pensar, pero se puede abrir otra forma de pensar. En una conferencia aquí en nuestra universidad, yo lo digo por historia, Jean-Luc Marion explicó esto. La posmodernidad implica que no se puede pensar a Dios, Dios ha muerto, pero esto nos abre otro horizonte para pensar a Dios de otra manera. Y aquí el mismo Marion ha formulado un concepto de teología, o una idea, una forma de pensar teológico
no desde el ser, sino desde el don. Su análisis, dicho de forma un tanto simple, es que los conceptos tienen una tendencia idolátrica, porque favorecen que nos quedemos en ellos. Y entonces vamos a Dios desde los conceptos que tenemos. Y al final decimos, Dios es esto. Y eso sería pensar desde el ser. Sabemos lo que es y se lo aplicamos a Dios. Y entonces no dejamos a Dios ser Dios. Y ahí está la idolatría de los conceptos. Él propone pensar no desde el ser, sino desde el don. Y el don, más en concreto, desde el amor. El don es lo que no tiene que ser, es lo que no es, no tiene que ser, sino que solo es cuando acontece, cuando adviene, cuando se recibe. Y él piensa que la teología debe situarse en esta dinámica de dejar que Dios diga quién es Él. Y entonces mirar al ser desde Dios, no a la inversa. La idea de amor implica el acontecimiento, que alguien viene, que alguien se hace presente, que alguien dice. Y por eso defiende que el lugar de la teología es la Eucaristía, en la que Dios mismo se está dando, Jesús mismo se está dando, y así dice quién es Él. Claro, en esta lógica no tiene la teología una llamada permanente a pensar a Dios de otro modo. No tenemos una tentación constante de identificar a Dios con lo que decimos que Él, con los conceptos que hacemos. Y no tenemos la necesidad permanente de cuestionarnos nuestros conceptos e incluso a veces de romperlos. Y no estaremos siendo llamados a hacer la teología ciertamente desde el don, a pensar desde el amor. Y dirán, hombre, llevamos décadas haciendo la teología trinitaria desde el amor. Pero no estaremos, esto no quiere decir que lo estemos haciendo mal, sino que no necesitaremos constantemente recordar y por lo tanto abrirnos a una dinámica de novedad que está en el amor. Y el amor no está nunca ya hecho, no está ya realizado, ya recibido. Estamos viviéndolo, recibiendo, acogiendo, contemplando el don. Una de las conclusiones de Marion es que esto nos asusta, porque el amor, hacer la teología desde el amor y desde el don, es que lo tenemos ya todo dado. Es que ya saben, en la teología las respuestas las tenemos ya. A veces pensamos que tenemos que responder. No, las respuestas las tenemos ya. El problema es que hay que explicar por qué y cómo y qué significa y qué implica eso. Y por eso concluye, en teología somos infinitamente libres. Lo encontramos todo ya dado, adquirido, disponible. No queda sino comprender, decir y celebrar. Tanta libertad ciertamente nos asusta. Y hay otro aspecto que creo que nos asusta, que es la paradoja de que parece que con conceptos no podemos pensar a Dios. Y sin embargo nosotros solo podemos pensar con conceptos. La teología es razonar, pensar, argumentar, dialogar, y esto solo lo podemos hacer con conceptos. Y entonces se hace imposible la teología y no podemos pensar razonadamente a Dios, sino que tenemos que entregar el pensamiento sobre Dios a la sola experiencia sin razón. Y nos encontramos con que resulta que Dios dice algo, que Dios habla, que es la lógica de lo que plantea Marion. Dios dice quién es Él. Dios se revela, Dios tiene una palabra, Dios habla. Por eso, en un sentido, la teología apofática
es necesaria y genial, y en otro sentido no es teología. En cristiano hay que hablar, Dios tiene palabra y tenemos que hablar. Y esto lo percibió Congar ya hace años, esta especie de paradoja, diciendo que al final solo queda el silencio, solo queda la adoración. Y termina diciendo, entre exclamaciones, pobres teólogos, debemos sin embargo hablar y decir a Dios. La teología que parece imposible, sin embargo, es necesaria y tenemos que hablar. Y en conclusión de este apartado, ¿dónde me parece a mí que está el asunto de un impulso espiritual en que creo que en la teología tenemos que contar con la novedad? Y la novedad de decir cosas nuevas, no de repetir lo ya dicho. La historia de la teología es fundamental y es irrenunciable. Sin ella no podemos hacer teología y pensar. Pero tenemos que decirla hoy y tenemos que decirlo en nuestra cultura, con nuestro lenguaje, y tenemos que decir cosas nuevas que a veces pueden parecer que son distintas a lo que se ha dicho, y tiene que ser así. Y a veces puede parecer que es una novedad que implica algo distinto, que se dice otra cosa de lo que ya se ha dicho, y probablemente tiene que ser así. Me parece que la dinámica de novedad del nihilismo nos apunta o nos empuja a considerar que en la teología tenemos que contar con la novedad y la creatividad teológica. Y en segundo lugar, sobre el pluralismo, la dinámica del nihilismo genera diferencia. Y la diferencia establece el pluralismo como necesidad, es decir, para mantener las diferencias. Esta diferencia valora lo singular, lo particular, lo concreto, lo histórico. Y hay una valoración en la posmodernidad muy fuerte de la diferencia, que es valorar lo contingente. Y lo contingente nos abre al exceso, nos abre a la gratuidad, porque contingente es lo que podría no haber existido. Pero una vez que ha existido es absoluto. Es decir, somos contingentes porque podríamos no haber existido, pero una vez que existimos ya no podemos no haber existido. Con lo cual, en la historia hay una dimensión de absoluto. Este pluralismo parece que se contradice con una tendencia contemporánea a la globalización. Bueno, no solo tendencia, al hecho de la globalización de la forma de vivir, de la forma de pensar. Y creo que es propio o está relacionado con la forma, el humus tecnológico en el que vivimos, que tiende a uniformar formas de vivir y formas de pensar. Y esto podría parecer que es una contradicción, pero no podría ser un signo de que en la diferencia hay una tendencia a la unidad, que la diferencia no significa que no haya unidad y que quizá solo es comprensible la verdadera diferencia si hay alguna forma de unidad. Primero, porque las diferencias sin algo de unidad llevan al caos, es caos, caótico, y llevan a un cierto enfrentamiento. Y segundo, porque la diferencia no es para separar del otro, sino para relacionar con el otro, para unirse con el otro. En el mismo hecho del encuentro entre lo diferente hay una potencia y una fuerza de unidad. Y esto es lo que creo que aporta la perspectiva cristiana y es sin duda una de las grandes aportaciones del cristianismo al pensamiento, que es no pensar separados la unidad y la diversidad, sino que la comunión significa unión que mantiene la diversidad y una diversidad que no rompe la unidad, sino que vincula. Y esto creo que
afecta a la comprensión eclesial. No insisto mucho en ello porque creo que es evidente, o bueno, por lo menos creo que es muy claro esta dinámica de unidad y de diferencia. Para la Iglesia, esto significa que ella tiene un dinamismo de comunión que es fundamental, pero la comunión cristiana es siempre en diversidad. Y hay una tentación permanente de uniformidad. Aparece clara en la posmodernidad. Si me he explicado mínimamente, la posmodernidad valora la diferencia, pero resulta que estamos globalizados en forma de pensar y en gran parte, de forma de vivir. Hay una tentación fuerte de uniformidad. Y a veces hablar mucho de la diferencia y de la importancia de la diferencia tiende a ocultar esta tentación a la uniformidad. Quienes defienden, como yo estoy haciendo ahora en parte, la importancia de la diferencia, si insisto mucho, al final termino diciendo que todo el mundo tiene que pensar lo que yo estoy pensando, para ser diferentes. Entonces, hay una tentación permanente de uniformidad. Y esta, es decir, en todos, no en algunos grupos que valoran más unos aspectos en la vida eclesial que otros, o parece que unos valoran más la diferencia, otros. La uniformidad creo que está como tentación en toda valoración de la diferencia. No, lo diferente, por ser diferente, no es bueno. Hay diferencias que son malignas. Hay diferencias que no unen, que dividen. Ahora bien, no puede haber unidad y no puede haber comunión si no hay diferencia. Y no es fácil aguantar la diferencia. Vivir de manera distinta el mismo evangelio, pensar de manera distinta y mantener esa distinción no es fácil. Entre otras cosas, porque la diferencia no puede ser absoluta. La diferencia está relacionada con la comunión y con el encuentro y con favorecer la unidad. Por tanto, la conclusión en este apartado por mi parte es que creo que hay un valor muy importante en la diferencia y es muy difícil aguantar las diferencias, pero la tarea eclesial es generar una comunión que mantenga las diferencias, que las valore, que las respete, por supuesto, y que se integren en el dinamismo de la comunión. Y en tercer lugar, la espiritualidad hoy creo que es un signo de esta tendencia que he hablado de unidad. El valorar mucho la diferencia, resulta que luego llega la espiritualidad posmoderna, por decirlo un poco así, perdonen, y resulta que dice, no, las diferencias no son buenas. Las diferencias nos enfrentan, nos dividen, nos causan sufrimiento y son germen de violencia. Por lo tanto, hay que superarlas. No hay que aceptar ningún tipo de dualismo. Digo porque esto está en el fondo de la espiritualidad posmoderna. Superar toda forma de dualismo y por lo tanto toda diferencia. Unificación personal, unificación con el cosmos, unificación en el todo de la realidad. Pues bien, voy brevemente a intentar identificar qué es espiritualidad, porque como decía antes, es muy difícil saber qué es esto. Peter Sloterdijk dice que hay un impulso místico, es decir, que no sabemos exactamente qué es la espiritualidad, pero es indudable que hay un impulso místico en nuestro mundo, de tendencia a lo espiritual. Creo que esta espiritualidad es una tendencia a trascender lo inmediato, a trascender el agobio del hiperactivismo en el que estamos metidos
eso que Hahn ha llamado la sociedad del cansancio. Estamos en un mundo hiperactivo, siempre tenemos que hacer algo, siempre tenemos que estar atentos, siempre estamos en acción y necesitamos romper eso. Necesitamos tiempos de silencio total, de no pensar nada y de no hacer nada. Pues bien, la espiritualidad implica superar el hiperactivismo y superar lo inmediato, el materialismo, el consumismo, tal. ¿Y esto cómo se hace? Buscando el cuidado de la interioridad, buscando paz, tranquilidad, bienestar anímico, personal y, como apuntaba el profesor Tejerina ayer con el tema del voluntariado, expresiones de solidaridad. Estamos en un mundo individualista, todos los sociólogos lo describen así, pero individualismo no quiere decir soledad. Estamos en un mundo que hay relaciones. Individualismo no quiere decir egoísmo. Estamos en un mundo en el que se valora la solidaridad. Y esto se vincula con una forma de espiritualidad. Por eso se juntan la meditación, no en el sentido cristiano, sino en el sentido general y común hoy, más bien de no pensar, el ecologismo de unión con el todo de la creación, con la vida, y el voluntariado. Y esto creo que esconde una llamada a una forma de espiritualidad mayor. Es decir, en esto que acabo de describir, yo diría que es una espiritualidad real, verdadera, pero débil. Bauman, este sociólogo conocido, dice que la espiritualidad de nuestro tiempo es búsqueda de seguridad ante la inseguridad. Y esto conecta con el nihilismo. El que haya vacío de realidad, de fundamentos, nos genera inseguridad y miedo. Y realmente estamos en un tiempo de miedo y funcionamos en nuestra sociedad con miedos. Bauman dice que la espiritualidad, la religiosidad implica superar el miedo y por eso, según él, la religión de nuestro tiempo es el fundamentalismo, que hace tener una seguridad que vence ese miedo. Creo que en el fondo de lo que llamamos espiritualidad está también esta búsqueda de seguridad, no en formas fundamentalistas, sino en formas de paz, de tranquilidad, de equilibrio interior, de equilibrio con otros, de armonía. No hay en esta espiritualidad, que he dicho débil, una tendencia y un impulso a una espiritualidad fuerte en el sentido de alguien que me dé seguridad, alguien con el que puedo relacionarme y que llena el vacío. Una espiritualidad fuerte que compromete más en el mundo, porque compromiso hay de solidaridad, pero un compromiso mayor, más fuerte, más carnal, como dice un autor, una espiritualidad con carne, que tiende a la encarnación, al compromiso histórico, al compromiso por la justicia, al compromiso con los demás. Bueno, y para el cristianismo, finalmente, creo que aquí hay una llamada a cuidar la espiritualidad del cristianismo, a un cristianismo espiritual. Y esto lo recojo de Bátimo, que habla de esto justamente, un cristianismo, una espiritualización del cristianismo. Y él conecta la espiritualización de la metafísica con la kenosis del cristianismo. La espiritualización de la metafísica significa, para él, espiritualizar es debilitar. Un debilitamiento de la razón, un debilitamiento del ser, para que no se nos imponga y cada uno pueda ser él mismo. La espiritualización del cristianismo, él lo dice literalmente, se trata de no interpretar literalmente ni la Biblia ni los dogmas, sino interpretarlos solo desde la caridad. Y por eso él lee el Evangelio, pues cambiando lo que dice objetivamente, él lo interpreta y cambia la letra de lo que dice el Evangelio. Pero a mí me parece que Bátimo descristianiza el cristianismo y por lo tanto creo que está equivocado, entre otras razones, porque parte de un concepto de verdad que no es adecuado y contrapone verdad y amor, y por eso define que haya un cristianismo sin verdad,
un cristianismo desde el amor. Pero creo que sí hay una llamada a poner el centro del cristianismo en el amor. Y ven de formas muy distintas y en su contenido muy diferente, Marion y Bátimo terminan coincidiendo en que el cristianismo, la teología, tienen que tener en su centro el amor, la caridad. Pensar el ser cristiano y vivir el ser cristiano desde el amor lleva a contemplar a Dios desde el don que Él se da, que Él acontece, que Él muestra quién es Él. Y es un Dios que se da, que se comunica, que se hace vulnerable, que se pone en nuestras manos hasta para conocerlo, y lleva a una dinámica cristiana donde el centro sea el amor, el servicio, la humildad, la generosidad, el ponerse con otros en la lucha por el bien y por que el amor que da sentido al mundo realmente configure la historia y la vida de cada persona. Y en conclusión, creo que estos tres aspectos de la cultura posmoderna tienen una vinculación en la realidad del amor. Pensar al Dios vivo desde su realidad de amor y de don. Pensar el ser eclesial desde la comunión y vivirlo en la diversidad. Y cuidar la vida cristiana desde la caridad puesta en el centro puede ser una llamada del Espíritu Santo, que es el amor y que está detrás de alguna manera, y yo no sé cómo, de todo amor verdadero. Pues muchas gracias. Bueno, gracias. Muy bien, Emilio, muchísimas gracias. Hemos tenido ocasión de escuchar una conferencia tan clara, tan ordenada, tan precisa y además tan bien contada en el aspecto formal, ¿no? Tan bien expuesta. La temática, como comenzó diciendo Emilio, es sumamente actual, sumamente viva, es nuestra cultura, no somos ajenos a nada de todo esto, de tal manera que seguramente esto diera para muchísimo debate, para muchísimas preguntas y muchísimos comentarios e incluso experiencias personales, ¿no? Bueno, pero tenemos 10 minutos. De tal manera que quien quiera decir que diga algo importante, o por lo menos que lo diga con brevedad. Yo, por lo menos... Perdón, adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Emilio. Has comentado tanto el tema de los valores, o sea, el vacío de valores, la necesidad de construir nuevos con la verdad, vivimos como si hubiera verdad sin haberla. Mi pregunta es si la persona que se haya educado y vivido en un ambiente sumergido en lo posmoderno, tiene, aunque no se dé cuenta, le falta algo que, digamos, esta persona para planificarse necesitaría tomar conciencia de la verdad o de los valores, o es que realmente a lo mejor hemos presupuesto la necesidad de cosas que luego en la práctica el ser humano no necesita. Yo creo que hay algo humano, profundamente humano, en estas grandes cuestiones de la verdad, del bien, de la belleza. Y creo que en cada tiempo tenemos más habilidad o menos para unas de estas cosas u otras. Y, por ejemplo, en nuestro mundo creo que hay sensibilidad y habilidad para el ámbito de la belleza. Me parece que en la reflexión, en el compartir experiencias, nos puede ayudar a descubrir otros aspectos para los que a lo mejor no tenemos tanta sensibilidad. Por ejemplo, la verdad. O si paramos a pensar despacio, el bien, ¿qué es el bien que afecta a los derechos humanos? Por ejemplo, cómo formular, cómo identificar, o qué son valores y no son valor, o antivalores. Pero
Yo creo que sí presuponemos una forma de entender el bien, la belleza, la verdad, la unidad. Y lo que a lo mejor la posmodernidad nos ayuda a pensar es que eso es real, pero no tenemos que presuponer esa forma de entenderlo. Se puede plantear de otra manera y enriquece plantearlo de otra manera. Gracias, Emilio, por tu presentación. Me ha encantado la conferencia en meditación que nos has ofrecido. Yo estoy preocupado sobre todo por el diálogo, ¿no? El diálogo que efectivamente tenemos que realizar en esta cultura nihilista. Porque efectivamente, yo hablo un poco del elemento de la tecnociencia, de la tecnología, que no da nada por... O sea, ella quiere producir todo, o sea, quiere producir la realidad, quiere producir los valores, pero no admite, por otro lado, ese elemento que tú has puesto de la lógica del don, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que puede haber un diálogo provechoso con esta cultura, digamos, que tiene una mentalidad prometeica totalmente, concretamente el tema de la bioética, que no admite absolutamente nada, ¿no? O sea, yo produzco la vida, yo produzco la muerte, yo produzco la salud, con lo cual el tema del misterio, el tema del don está totalmente fuera, ¿no? de su forma mentis, ¿no? ¿Cómo crees tú que podemos crecer en ese diálogo y cómo podemos introducir algo realmente que es así, ¿no? Que en el fondo yo creo que está un poco en el tema del concepto de persona, ¿no? Es decir, cuando queremos crear a la persona, que en el fondo la persona también fundamentalmente es un don, pues yo creo que ahí hay un momento también, digamos, no solamente de muerte de Dios, sino de muerte de la persona, ¿no? Bueno, primero, no puedo explicarme porque no tenemos tiempo, pero yo creo que estamos en un tiempo poco dialogante y entonces creo que nos condiciona en el diálogo. Y esto me parece que es común, no me refiero a que en el ámbito social y en el ámbito eclesial y tal, creo que es un tiempo de poco diálogo, porque hablamos mucho de nuestras opiniones, de nuestras ideas, de nuestros pareceres, y lo que hay que buscar es lo común. Es decir, los argumentos que llevan a que yo puedo llegar a pensar distinto a lo que pienso porque el otro me convence. Pero me convence si razona, no si me dice que él piensa eso. Bueno, tú opinas eso y yo pienso lo otro. Pero es decir, que estamos en un tiempo que a mi modo de ver es difícil. Y respecto a estas cuestiones del don, lleva a algunos a desde la idea del don como un cierto rechazo de lo tecnológico y de la creatividad. Yo creo que ese es un exceso, porque somos creativos. Y algunos argumentos de que no podemos programar personas, bueno, pues en ese sentido radical no, pero que las tenemos que generar, educar, acompañar, y hay un aspecto creativo en que sí influimos en otros. En concreto, para el diálogo, yo diría, me parece que la lógica tecnológica rompe la dinámica del don y entra ciertamente en una estructura no gratuita. Me parece que para el diálogo tendría que ser mostrar otras experiencias, no desde el ámbito tecnológico, sino mostrar que la existencia humana tiene otros ámbitos en los que claramente se experimenta el don y la gratuidad. Muchas gracias por la presentación, por la conferencia. Hablando de la creatividad, a mí me ha venido a la mente cuando Julián Marías en la antropología metafísica habla de la creación y de la creatividad como novedad radical. Y me sugiere que quizás desde la modernidad entendemos la creatividad como ejercicio de poder y quizás hemos perdido esa intuición tan cristiana de entender la creación y la creatividad no tanto como un ejercicio de poder, sino como el fruto de una comunión interpersonal.
Entonces, de manera que no vendría primero la creación y luego la diferencia, sino que ya en el origen, desde una comunión interpersonal, habría creatividad y entonces surgiría la novedad radical, ¿vale? Entonces, que eso quizás ayudaría a superar un paradigma de eso, de creatividad como mera autoafirmación. No sé si... Sí, gracias. Por eso yo tiendo a hablar de creatividad y no de creación. Según Nietzsche es creación. Pero la creatividad implica que no hay una originalidad absoluta, y pretender ser absolutamente originales probablemente es llevar la creatividad a lo desmedido. Hay una desde el campus virtual, Enrique Gómez dice: desde el pensar a un Dios que acontece, ¿cuál puede ser el valor de las teologías narrativas en el diálogo con nuestra cultura? En esta cultura donde se está imponiendo el principio de no dualidad, ¿cómo defender la diferencia que es inherente a la fe cristiana sin que suene a imposición de un modelo de pensar eurocéntrico? Bueno, a mí me parece que, desde lo dicho, la narratividad es fundamental, porque nuestra vida la narramos y la existencia la narramos, y en el fondo, para decir quiénes somos, tenemos que contar quiénes somos. Y en este sentido, para decir quién es Dios, hay que narrarlo. Hay que contar quién dice Dios que es Él y cómo se ha vivido en la historia. Por eso a mí me parece que es muy importante, incluso para lo que es la teología, que tiene que ser en su misma forma, como una forma de contar. Por eso, por ejemplo, Baltasar, que no hace teología narrativa, pero dedica el primer volumen de la teodramática a hablar de lo que es el teatro. Y uno dice, ¿qué viene esto aquí tan largo? Porque su género literario creo que es el teatro y el drama. Es un género literario. Así todo, yo tengo que decir mi opinión. A mí me parece que la teología es razonamiento, fundamentalmente. Es decir, después de narrar, hay que razonar. No vale solo narrar, porque la narración, que es lo propio del discurso de predicación, de misión, de catequesis, no digo que no sea de la teología, pero que es propio, la teología implica un diálogo que tiene que hacerse con conceptos, argumentando, razonando, porque la narración o aceptas o no aceptas, o ves o no ves. Tal. El razonamiento busca compartir la lógica y la lógica de Dios. Muy bien, muchísimas gracias, Emilio. Es muy ilustrativo todo lo que te oímos, pero tenemos que terminar, de tal modo que a continuación el señor decano cierra esta edición de las jornadas.